Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Este es el primer video del año 2018 y vamos a empezar este año con mucha fuerza. Para ello, en este video vamos a proceder con el análisis del circuito eléctrico de una plancha. Hace una semana se me malogró la plancha eléctrica de la casa y en este video es lo que yo conozco como All-in-One, es decir, todo en uno. Vamos a ir en detalle, no solamente de la parte teórica, sino de la parte técnica y la parte práctica. Para ello vamos a empezar el video con el análisis del circuito eléctrico de la plancha. Voy a proseguir con el video con la sección de las fallas más comunes en una plancha eléctrica, que es de mucha importancia para todo técnico electrónico, para toda persona que realiza reparaciones, y finalmente vamos a continuar con la reparación de mi plancha aquí en la casa. Así que vayamos a la teoría y luego a la práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a ir a la parte eléctrica, al análisis del circuito eléctrico de nuestra plancha convencional, una plancha eléctrica. Recuerden muy bien que no hay práctica sin teoría, es algo muy importante en este primer video del año 2018. No podemos pretender reparar algo si no conocemos la teoría, el análisis del circuito. Esto es básico en la reparación de todo equipo eléctrico o electrónico. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el análisis del circuito eléctrico de la plancha, sin importarnos el tiempo. Acá no existe un tema de tiempo, no es como en otros lugares que los videos son tan cortos que no nos interesa que sean tan cortos y podamos aprender. Yo la verdad no entiendo cómo las personas pueden aprender con videos tan cortos. En este video voy a tomarme el tiempo que sea necesario para poderles explicar paso a paso no solamente el análisis del circuito de la plancha, sino también las fallas más comunes. Vamos a ir de lleno a las fallas más comunes, las más conocidas, y finalmente vamos a reparar mi plancha de la casa que se me dañó hace una semana atrás y por fiesta no la pude reparar. Ok, ahora sí vamos al análisis del circuito de la plancha eléctrica. Teóricamente podemos observar aquí, esto es un circuito básico, podemos observar la base, para la redundancia, metálica, que es el triángulo de la plancha, en la parte inferior. Podemos ver en forma de zigzag y de manera tubular la resistencia eléctrica de la plancha, que no es otra cosa más que es la oposición al paso de la corriente eléctrica, en este caso la corriente alterna, que ofrece este componente pasivo para producir calor. Este es un tipo de resistencia, es un transductor. Esta resistencia de acá es un transductor. ¿Y qué es un transductor? Es un tipo de componente que permite convertir un tipo de energía en otra. Es decir, recibe una corriente eléctrica en sus extremos y lo que hace es no solamente produce una resistencia, y esa resistencia la manifiesta convirtiéndola en energía calorífica, es decir, en calor, es decir, en un aumento de temperatura. Al tener una base, obviamente la base se calienta, que es una base metálica, es un metal, y el metal es el que produce también la energía, el calor, ¿no? Por disipación de calor al estar en contacto con la resistencia tubular que podemos ver roja en la parte inferior. Aparte de ello, podemos ver otro componente importante, que son las tomas de la corriente. Tenemos a la izquierda el neutro, a la derecha la fase o línea. Podemos ver otro componente importante en paralelo con la resistencia, que vendría a ser el foco neón, o es una luz neón. Muchas de las personas hablan de un LED. Esto no es un LED, es un pequeño dispositivo neón que trabaja en este caso con el voltaje de la línea, que es 220 voltios o 110 voltios dependiendo de tu país. Por lo general es 220 voltios, y como vemos está en paralelo con la resistencia de carga, en este caso la resistencia que produce el calor. Y acá hay unos componentes importantes. El más importante, aparte de la resistencia, obviamente vendría a ser el componente denominado termostato. El termostato lo vamos a ver luego en la siguiente sección del video, en unos minutos, para ir en análisis de cómo es que funciona ese termostato. Pero en este momento yo les quiero mostrar simplemente la parte del diseño, o mejor dicho, el análisis del circuito eléctrico, porque se trata de un componente que es está formado por dos placas metálicas que se abren y se cierran en función a la cantidad de la temperatura que se produce dentro de la plancha. Básicamente se trata de un interruptor eléctrico que se cierra mecánicamente a la hora que nosotros regulamos el calor, y que en contacto con la temperatura las placas bimetálicas se dilatan y se abren, haciendo que se proteja y se mantenga la temperatura
sobre la plancha. Eso lo vamos a ver en unos minutos, y que es el componente que vemos acá, que podemos ver las dos placas bimetálicas, y también podemos ver un componente adicional que muy pocas planchas lo traen. Esto lo suelen traer algunos equipos, no todos traen estas planchas, que es un fusible térmico o un termofusible, también se le llama así. Este es un componente, básicamente es un fusible que nos va a permitir proteger no solamente el termostato, sino también la resistencia del excesivo calor producido en función a la temperatura de trabajo. Entonces, ¿cómo está conectado todo? Estoy primero analizando o indicándose los componentes que necesitamos o que tiene una plancha, y en sí podemos ver las conexiones, ¿no? Tenemos el neutro, como dije al inicio, la fase. El neutro siempre es el retorno de la alimentación, y no es, este circuito no es otra cosa más que en serie, los componentes en serie con la resistencia. Es decir, tenemos la fase o la línea, va al termofusible, el termofusible va en serie con el termostato, que lo vamos a ver luego, y finalmente el termostato regula la temperatura o el calor y le entrega la cantidad de corriente necesaria a la resistencia en serie, que es una resistencia tubular. Esta resistencia es una aleación de níquel-cromo, pero compactada de manera tubular. La corriente va por la resistencia en serie y retorna finalmente por el neutro. Nos podemos ver, como le dije al inicio, que el foco de neón está en paralelo con la carga, en este caso con la resistencia eléctrica. Por lo tanto, si yo entrego la corriente por la fase o la línea hacia el fusible térmico, y luego la corriente va en serie con el termostato que me permite regular el calor, y luego la corriente sigue su curso hacia un extremo de la resistencia, que también va a un extremo del neón, el circuito también cierra la corriente a través del neutro para que alimente no solamente la resistencia, sino también el neón. Por eso que cuando nosotros activamos el termostato a una temperatura debida, calienta la resistencia y prende el neón. ¿Por qué? Porque ambos están en paralelo. Este es el análisis real de cómo funciona una plancha. Son pocos los componentes, no es nada del otro mundo, es una conexión en serie. Estos componentes, ya sea la resistencia, el termostato y el termofusible o el fusible térmico, que por lo general es 10 amperios, ojo con el detalle, el termofusible por lo general es 10 amperios, y este dispositivo no todas las planchas lo traen, algunos equipos lo traen convencionalmente, sobre todo los modernos, traen este fusible de protección que va a permitir proteger no solamente el termostato, sino también la resistencia. Aquí lo más importante es la resistencia, la vida útil de la resistencia. Por lo tanto, debemos protegerla tal cual de la cantidad de corriente que podamos entregar. La verdad que no es una instalación nada del otro mundo, va en serie todo y en paralelo el neón. Ahora, el tema importante aquí es que la fase o el neutro siempre va en serie con la carga. Viene por acá, va a la carga, la resistencia, y el retorno, la conexión de retorno es el neutro, el N del neutro. ¿Ok? Entonces aquí va la corriente alterna que alimenta a todo el circuito. Hasta aquí el análisis. Ahora hay un tema importante: ¿cómo es que funciona un termostato? No quería terminar el análisis si es que no les explico cómo funciona un termostato. La función de un termostato no es otra cosa más que abrir y cerrar el circuito a una cierta temperatura. Existen varios o diversos tipos de componentes eléctricos, térmicos, que nos permiten controlar la temperatura. Uno de ellos es el termostato bimetálico. Existen varios modelos, formas de este tipo de componente. Me tomé el trabajo de diagramar aquí en este pequeño papel mecánicamente cómo es que funciona, que es lo que les voy a explicar en este momento. Se trata de, como lo voy a repetir, de dos placas bimetálicas, que vendrían a ser estas que están en rojo, esta de acá y esta de acá. Vamos a suponer que son estas así. Son dos placas bimetálicas que, dependiendo del modelo, por lo general son normalmente abiertos en estado normal o normalmente cerrados, que están cerrados sin aplicarle la temperatura. De manera común o de manera práctica, normalmente los termostatos de las planchas y de los equipos eléctricos son normalmente abiertos. Es decir, sin aplicar una cantidad de corriente, los contactos se encuentran abiertos de manera normal. Cuando nosotros movemos la perilla de nuestra plancha,
Vamos a mostrarle acá. Por ejemplo, nosotros, la plancha está apagada ahí y nosotros movemos el control de temperatura. Lo que estamos haciendo es variando internamente, digamos, entornillando un pequeño tornillo y haciendo de que las placas bimetálicas se cierren internamente de manera mecánica. Es decir, estas dos placas bimetálicas, al yo darle vuelta al control de temperatura, se va a encender la plancha. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo a través de este pin, que es el pin del termostato, de la parte del control de la temperatura, lo que estoy haciendo es entornillando ese tornillo. El tornillo lo que hace es descender y apretar la parte mecánica o metálica de esta lámina metálica que está en contacto abierto con esta otra lámina metálica. Al girar la perilla, lo que estoy haciendo es cerrando el circuito, es decir, estoy presionando la parte mecánica de la lámina superior y estoy cerrando los contactos en una primera instancia a una cierta cantidad de presión que le estoy haciendo a la hora de girar el contacto mecánico a través de la perilla de control de temperatura. Lo que estoy haciendo es que estas dos placas bimetálicas se cierren en contacto y haga la función de un interruptor. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es cerrando el circuito, aplicando la corriente, cerrando el circuito, se cierra el circuito, esta placa bimetálica se cierra y circula la corriente por la resistencia, y la resistencia produce calor y por transferencia de energía calorífica, obviamente, hace que la plancha caliente. Ese es en el primer instante de tiempo que se forma el contacto. ¿Y qué sucede con estas placas bimetálicas? ¿Por qué el nombre de bimetálico? Porque son dos metales de diferente coeficiente de dilatación. Por lo tanto, al tener diferente coeficiente de dilatación, en la medida que el tiempo va transcurriendo, las placas bimetálicas se dilatan. Por eso que tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica, y se dilata, una de ellas se dilata y se tiende a bajar. Y por lo tanto, cuando llega a una cierta temperatura de estar en contacto, se abre, se dilata, se abre el circuito y por lo tanto deja de circular corriente por el contacto. Es un interruptor, básicamente, deja de circular corriente, la corriente no le llega a la resistencia, se apaga la luz neón y obviamente la temperatura se mantiene por el lapso de tiempo, un lapso de tiempo X, mientras la placa está dilatada por la temperatura. En ese instante de tiempo no existe corriente, la plancha dejó de funcionar, pero con el mismo calor que se ha generado, uno sigue planchando en nylon o en algodón, dependiendo del control de la temperatura que le hemos dado. Entonces, en la medida que la temperatura de la plancha comienza a descender, la placa bimetálica deja de dilatarse y llega a su estado normal y vuelve a cerrar el circuito. Por lo tanto, se juntan los dos contactos del termostato, se cierra el circuito, se reactiva nuevamente la energía, nuevamente la resistencia caliente, transfiere la energía calorífica a la base de la plancha y nuevamente enciende obviamente el neón y nuevamente se produce el ciclo de encendido de la plancha. En otras palabras, lo que estoy dando a entender que este dispositivo fantástico eléctrico tan simple, con dos placas bimetálicas que se dilatan en contacto con la temperatura, está abriendo y cerrando el contacto constantemente en función a la temperatura que se va disipando. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que si yo ya lo tengo en nylon y le quiero dar mayor energía o mayor control para calentar algo más fuerte, ¿no? A mayor energía, le estoy dando vuelta al máximo, pongo al máximo, lo que estoy haciendo es apretando entornillando más esta base, que es ese tornillo, y lo que estoy haciendo, si ya cerré, estoy cerrando más el contacto de los bimetálicos. Por lo tanto, en la medida que yo tenga más presión, la dilatación, voy a producir mayor dilatación con la temperatura para poder liberar esos contactos. Por lo tanto, voy a hacer que caliente mucho más. Ese es el principio térmico del termostato. Ahora, esa es la función de un termostato. Estos dispositivos normalmente abiertos, por lo general se utilizan en las planchas, en los hornos eléctricos, en las cafeteras, en fin, en una serie de componentes eléctricos que utilizamos en nuestro hogar.
Pues bien, hasta aquí la parte eléctrica, la parte del diseño, o mejor dicho, del análisis del circuito de una plancha eléctrica. Ahora sí, vayamos a las fallas más comunes, que es la parte más importante, digo yo, de poder entender. Para eso voy a mostrarles una pequeña plancha que tengo hace un buen tiempo atrás. Esa es una plancha Oster de una marca conocida, antigua. La estoy mostrando porque esta plancha tiene más de 20 años de antigüedad. El control lo vamos a dar aquí en estos momentos. Esto viene con una base en la parte superior, ¿no? Aquí podemos, solamente como cultura general les quería mostrar, tenemos la resistencia de manera tubular en los extremos. Acá tenemos un extremo, otro extremo de la resistencia. Tenemos la conexión, en este caso al neutro. Estamos viéndola básicamente de esta manera, ¿no? El neutro. Y aquí viene la conexión a la fase, pero en este caso no existe el termofusible que les hablaba. No existe aquí un termofusible, sino va de frente al termostato. El termostato es un termostato antiguo de ese entonces, que no funcionaba con, digamos, el control no es con perilla que hace de que el tornillo presione hacia la parte inferior. Aquí el control es de manera distinta. Acá podemos ver el termostato, en donde este pin está conectado acá, y a la hora que nosotros hacemos circular el control de calor, lo que hace, al circular el control de calor, lo que hace es variar la parte mecánica de un estado a otro, de manera tal de que se presiona este pin hacia abajo, y lo que estoy haciendo es cerrando los contactos. Quisiera que vean el termostato. El termostato es todo este dispositivo de acá. Este es un termostato de hace más de 20 años atrás, de una marca conocida, y ahí podemos ver que en la medida que yo voy apretando, es decir, cuando yo voy girando la perilla, lo que yo estoy haciendo es apretar hacia abajo, y lo que hago es los contactos que se encuentran aquí y acá. O sea, acá tengo un contacto acá en la parte superior, y el otro contacto va conectado a la resistencia en serie, que es en la parte inferior. Lo que hago, lo que está haciendo es cerrando, ahí estoy cerrando los contactos de mantena, los bimetales, en función a la cantidad de calor que le estoy produciendo a la hora que giro. Entonces, este es un diseño antiguo que aún se mantiene. Tenemos la resistencia tubular, el termostato, y obviamente las conexiones de la alimentación del neutro y la fase. La fase va en serie con el termostato va en serie con la resistencia de nicrón tubular, y finalmente va el retorno al neutro. Quiero mostrarles algo acá. Vamos a cerrarlo ahí creo. ¿Cómo es que medimos un termostato, o cómo es que medimos una resistencia? Estas resistencias son un poco antiguas, como lo decía. No sé si podemos ver ahí. Creo que sí se ve. Ahí. Ahí. Entonces, podemos ver, ahí estamos mejor. Podemos ver, para medir la resistencia, marcamos de extremo a extremo, y vemos que la resistencia está marcando un promedio de 34.8, 34.6 ohmios aproximadamente. Es el valor de la resistencia de este momento. Y acá tenemos el termostato que, como le dije, a la hora que yo cierro, debe cerrar el contacto. Acá simplemente se debe producir una continuidad a la hora que yo cierro el contacto. Vamos a ver. Si yo hago esto, voy a medir hasta ahí, no mido nada. Pero si yo cierro, me va marcando continuidad. En la medida que voy bajando, hago contacto entre las dos planchas metálicas, o placas metálicas, y me da una continuidad. De esta manera estoy probando el termostato, que se encuentra en óptimas condiciones. Lo importante es que a la hora que yo libero la presión, las placas se tienen que liberar
de manera térmica también, o mecánica, si no se liberan, esto puede producir una de las fallas más comunes, que es la que vamos a ver luego en estos momentos. Entonces, dentro de las fallas más comunes en una plancha, vamos a ir ahora sí a las fallas más comunes en una plancha. Para ello voy a hacer uso de mi plancha que vamos a reparar luego. Esta plancha tiene un problema de un falso contacto, que en la medida que yo voy planchando o la conecto, simplemente se apaga el neón y deja de funcionar. Hay un falso contacto y para mí es una falla muy sencilla y muy simple. ¿Cuáles son las fallas más comunes en una plancha? Vayamos por partes. Las fallas más comunes en una plancha vendría a ser en este caso el enchufe. Muchas veces el enchufe se parte en el extremo, valga la redundancia, en el extremo del enchufe se suele partir acá el cable, y una de las fallas más comunes es que uno de las líneas se parta y haga de que la plancha deje de funcionar, deje de llegar corriente en un extremo. Ese es un problema. El otro problema es el cable, el otro extremo del cable, es decir, el cable que llega a la plancha. En la medida que nosotros vamos planchando o a la hora que guardamos nuestra plancha, este cable se suele romper por lo general acá en este extremo, y esa es otra de las fallas más comunes que se suelen dar en una plancha, que la plancha no calienta porque o se partió el cable en el enchufe o se partió el cable en el extremo a la hora de enrollar la plancha. Esa es la segunda falla más común que por lo general suele tener una plancha de este tipo. La tercera falla más común es la resistencia, es decir, la resistencia se abre por un sobrecalentamiento o un sobreuso, o por el tiempo medio debido del componente eléctrico, y después de tanto uso, obviamente de tanto calentar y dejar de calentar, por lo general las resistencias se suelen abrir. Normalmente se abren, no se suelen cruzar. Es bien raro que una resistencia se cruce. En este caso estamos midiendo 34.6 ohmios y por lo general se suelen abrir. Difícil es que se cierre o se produzca. ¿Qué sucede si esta resistencia se cruza? A la hora que yo pongo alimento, voy a producir un cortocircuito, va a volar los fusibles de mi casa, porque la resistencia prácticamente se ha cruzado, y por lo tanto lo que está haciendo es juntar los dos polos, porque este es un interruptor también. Entonces, al yo cerrar acá, lo que estoy haciendo es cerrando las dos líneas de alimentación, y voy a producir en este caso voy a producir un cortocircuito y va a volar los fusibles. ¿Es difícil que eso suceda? Puede suceder, sí, puede suceder. Por lo general la resistencia se abre. ¿Y cómo mido o cómo me doy cuenta que la resistencia está abierta o no? Voy a continuidad, como ya lo he explicado, voy a continuidad y me voy a mido la resistencia, valor de resistencia, y continuidad, y mido el valor, ¿no? Si yo marco el valor, obviamente la resistencia se encuentra bien. Pero ¿qué sucede si yo marco y me marca cruce? Si yo mido y me marca así, en cruce, 0,0 ohmios o 0,1 ohmios, la resistencia está cruzada y me va a producir un cortocircuito. ¿O qué sucede si yo marco, pongo las puntas y no me marca nada? La resistencia está abierta y obviamente esta plancha, como es tubular, ya prácticamente no sirve. Hay que cambiar toda la base y es mejor, en este caso, comprarse una plancha nueva. ¿Okay? Lo peor que pueda pasar es que se abra o se cruce la resistencia. Es lo peor que puede pasar. Esta es otra de las fallas más comunes. Una de las fallas más comunes es que este termostato mecánicamente se quede pegada a las placas bimetálicas y no funcione. Como lo dije, para probarlo, yo puedo probar fácilmente el termostato de esta manera, colocando las dos puntas en las placas bimetálicas, como en este caso. Vamos a ponerlo ahí, y bajando o entornillando el control de temperatura, y debe marcarme 0.01 cerca a, ahí está, 0.00. De esa manera estoy mirando que el termostato esté en buenas condiciones. Pero ¿qué sucede si yo libero y cierre? Y si yo libero acá, libero y sigue pegada a las placas metálicas, ya prácticamente están dilatadas extremadamente y esto ya no sirve. Muchas veces hay que también regular, hay que hacer una regulación del termostato al valor que deseamos. Ya ese es otro tema,
pero por lo general estos termostatos, que son dispositivos térmicos, también se suelen cambiar cuando se quedan pegadas las placas bimetálicas. Y finalmente, uno de los problemas también graves que suele suceder es que el termofusible, que en este caso no lo tiene, el termofusible se abra. Entonces nosotros vamos y el cliente viene o la persona viene o de repente tu plancha se malogró y has hecho todos los descartes debidos y sin embargo encuentras de que la plancha no calienta. Comienzas a medir los componentes y te das cuenta que el fusible o el fusible térmico o el termofusible está abierto. Cambias el termofusible, que por lo general es de 10 amperios, que lo vienen en los lugares donde venden componentes para planchas, en las partes eléctricas, en las baterías a veces. Cambias el termofusible y a la hora o a la media hora que estás planchando nuevamente deja de funcionar. ¿Por qué? Porque se vuelve a abrir el termofusible. Entonces es un tema extremo. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, este es un tip, ojo con el detalle, por lo general lo que sucede es que el termostato, las placas dimetálicas se han cerrado y se quedan dilatadas, cerradas por completo. Entonces, al estar cerrado, la cantidad de corriente comienza a circular extremadamente por la resistencia y se suele quemar siempre este fusible térmico porque las placas bimetálicas se quedan dilatadas extremadamente y se cierran. Entonces, son dos medidas de seguridad. Siempre primero el fusible térmico que se abre, dos, que las placas bimetálicas se pueden, si este se abre siempre, a cada rato o en cada instante, se malogra, lo más probable es que, o dos temas, o que la resistencia se esté por cruzar o esté cruzándose, que es poco probable, como le digo, por lo general se abre, lo más probable es que el termostato, hay que verificar, mucha observación a la hora que uno repara, es que el termostato, las placas bimetálicas se estén dilatando extremadamente y se queden cerradas y por lo tanto, por recalentamiento, el fusible térmico se suele fundir y quemar. Entonces cambias el fusible y siempre funciona 10, 15 minutos, media hora y nuevamente se vuelve a abrir. Y así está, ¿no? ¿Por qué? Porque el termostato está dañado. Pues bien, estas son las fallas más comunes que existen. Obviamente también que el neón se abra, que el neón se queme. El neón es un dispositivo indicador. Y estas son las fallas más comunes que suelen suceder en una plancha. Y ahora sí, vayamos a la parte otra más importante de este video, que es la reparación de mi plancha eléctrica. Que para mí es un problema muy sencillo y fácil de solucionar porque veo que es un falso contacto. Vayamos a esa sección entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vayamos a la reparación técnica de esta plancha de casa. Esta es una plancha de la marca Philips Mistral 332. Es una plancha con vaporizador, moderna. El problema es que cuando la conectamos no suele prender, por más que le demos el control de temperatura, el neón no enciende y obviamente no calienta. Y si movemos el cable o hacemos un movimiento de la plancha comienza, se enciende el neón y comienza a funcionar. Esto es un problema clásico y lo más probable es que sea el cable o el enchufe o alguna conexión interna de la resistencia con los dispositivos en serie que están flojos. Vamos a ver si desarmamos solamente lo necesario porque ya hemos visto la explicación anterior. No quiero entrar en detalle de poder desarmar completamente esta plancha para no hacer el video muy largo. Sin embargo, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, normalmente cuando uno empieza la reparación, empieza por la parte externa, es decir, vamos a empezar desde atrás hacia adelante. Entonces vamos a identificar si este enchufe o el cable del enchufe está dañado, ya sea o en un extremo del enchufe o en el extremo que va a la unión, a la entrada de corriente en este caso de la plancha. Para ello vamos a abrir, es el primer punto, vamos a destapar con un desarmador estrella la parte posterior de la plancha para tener acceso a los contactos, a los puntos de contacto de la alimentación. Acá tengo mi multímetro, vamos a ponernos más acá para que el video se pueda ver. Vamos a retirar la tapa con cuidado. Ahí. Y poder ver si realmente existe un problema eléctrico. Acá son 3 cables, de los cuales el cable vendría a ser el de en medio, que ya lo trae así de fábrica, vendría a ser tierra. En este caso vendría a ser el cable amarillo-verde, tierra, acá. Y los dos extremos, uno es
R y S, que es el neutro y la fase, que vendría a ser estos dos. El neutro es el azul y la fase o el retorno, el azul, y la fase o el marrón vendría a ser la línea viva, la que llega a la alimentación. Entonces vamos primero a descartar algún problema, que a mí me parece que es un problema del cable. No voy a entrar en detalles técnicos de la plancha porque esto, como voy a repetir, ya lo hemos visto en la sección anterior, y para ello vamos a ver usar el multímetro en la sección de continuidad. Ahí, continuidad, se logra ver, sí. Vamos, la luz, continuidad, ahí, y vamos a medir el cable. Primero, tierra, en medio, tierra, con un extremo. Vamos a ver ahí. Ahí está. Me está marcando la alimentación. Y ahora vayamos a los otros extremos. Vayamos al neutro, que es el azul. Me marca 37.8. A ver, aquí debería marcarme y aquí entonces me está marcando un falso contacto en un extremo. En este extremo me marca el valor y en el otro extremo no me marca, es decir, uno de los cables está dañado. En este caso el cable marrón no me está marcando, pero a la hora que yo giro el cable, vamos a ver, vamos a ver ahí, me está marcando, entonces me está dando un error de contacto en el cable, en este caso en el enchufe. Vamos a repetirlo ahí. Giro mi muñeca, me está marcando mal, y aquí me marca el otro cable de manera normal sin hacer ningún movimiento en el enchufe, y aquí me debería suceder lo mismo, pero no sucede porque el cable está roto aquí en este extremo. El cable está roto en el enchufe, por lo tanto el problema ya no está ni en la resistencia ni en el control de calor ni nada por el estilo. El problema está en el enchufe de este cable que está conectado. Hay un corto en la parte, en este extremo, que está dañado. Lo que voy a hacer es cortar el cable, y obviamente yo ya esto ya lo he visto antes. Por acá tengo un pequeño enchufe de 10 amperios, ojo con el detalle, es un enchufe de hace 10 amperios para poder cambiarlo, que sea reemplazado por este, y con esto deberíamos solucionar el problema. Vayamos a la parte del cambio del enchufe entonces.
Pues bien, ahora sí vamos a ver la diferencia respecto al anterior. Vamos a activar la plancha. Vamos a encender el multímetro, sección continuidad. Encendemos la luz para que lo logren ver. Máxima luz. Un extremo debe marcarme 0,0 ohmios y en el otro extremo la resistencia. Me marca el valor de la resistencia, por lo tanto el común, o sea, el extremo real vendría a ser este. 0,04. Me está marcando la continuidad y este es el otro extremo, la resistencia. Si yo cambio al otro pin, me debe marcar acá continuidad. Como lo logran ver ahí, máxima luz, continuidad. Y el otro extremo me marca el valor de la resistencia, porque estoy en paralelo tomando ya con el termostato cerrado. Así yo gire, me marca normal, ahí, así yo gire, no debe cortar, ahí, no me debe cortar la continuidad. Esto es un indicador que ya la plancha debe estar reparada. Vamos a armarlo y luego la prueba final. Nuevamente, como ustedes, así vamos a hacer la prueba final. Vamos a conectar a nuestra plancha la corriente. Hasta ahí no enciende. Vamos a circular. Ahí ya se activó el termostato. Vamos a darle seda y esperar. Y efectivamente ya está empezando a calentar. Vamos a ver. Vamos a esperar un ratito que caliente. Esta es una de las formas más sencillas y fáciles de poder reparar un equipo eléctrico, en este caso una plancha, siempre con el análisis eléctrico del circuito como tal, ¿no? Ahí vemos. Podemos ver la plancha está trabajando. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si tú realmente valoras el esfuerzo y la dedicación que hago y que pongo en cada uno de estos videos, no te olvides darle like a este video y lo más importante aún, compartirlo. Asimismo te invito, si no estás suscrito o si es que estás suscrito también, si no estás suscrito, que te suscribas a mi canal, y si estás no suscrito o suscrito, también que actives la campanilla para que te llegue las notificaciones cada vez que yo subo un video aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias por la atención y este es el primer video del año 2018. Espero que haya sido de su agrado y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.